Jesús en los 4 evangelios, Jesús en el centro. Esta palabra que se hace carne y coloca su tienda en nuestro acampamiento. Jesús en los 4 evangelios, Jesús en el centro, visto por 4 cámaras distintas. Ya vimos la de Marcos, que Jesús es el taumaturgo. Ya vimos la de Mateo, que Jesús es el maestro, que es la materia de enseñanza porque es necesario hacer odres nuevos para el vino nuevo. Ahora vamos a la tercera cámara. La tercera cámara es la de Lucas, que desde otra perspectiva diferente a los primeros, nos va a mostrar el perfil de Jesús. Va a elaborar un escrito precisamente para lograr el objetivo que se propone. ¿Por qué? Por la manera de ser de San Lucas. Vamos entonces a dividir este tema en 3 partes. Primero veremos al escritor, a San Lucas. Después veremos el escrito, el relato evangélico de San Lucas. Y por último, el Jesús de San Lucas. El perfil y la radiografía de este Jesús fascinante del Evangelio de San Lucas. Comenzamos entonces con la primera. El escritor, la persona de Lucas, la historia, la vida de Lucas. ¿Quién era Lucas? Lucas era un judío, pero no nacido en Palestina. Y ya con esto estoy diciendo mucho. Porque generalmente los judíos nacidos dentro de Palestina, del territorio, eran muy cerrados, muy tradicionalistas, muy legalistas, muchas veces hasta nacionalistas. Lucas, siendo judío, no nació en Palestina. Nació tal vez en Alejandría, no sabemos dónde, pero nació fuera, en contacto con los paganos, con otros pueblos bárbaros, con los griegos. Y allí él tuvo una cultura que él bebió sin duda de muchos maestros de diferentes religiones. Por eso, Lucas tiene una mentalidad abierta, más abierta. Una mentalidad abierta a tomar lo bueno que hay en los paganos, que es sensible a lo bueno que hay en aquellos que no son judíos. Esto es lo primero que conviene saber de Lucas. Era un judío no palestinense con una mentalidad abierta, con una cultura universal, con un contacto con pueblos paganos, con no judíos, que él va a comenzar a valorar, cosa que a un palestinense le costaba muchísimo, muchísimo trabajo. Ni siquiera entraba a la casa de un pagano, como sucede en Hechos 10, que Pedro no quería entrar a la casa de Cornelio porque Cornelio era un centurión romano. No, en este caso es diferente. Lucas está abierto. Y su evangelio va a ser precisamente eso. Mucho más abierto. Pero para adentrarnos en este personaje, en su escrito y después en el Jesús de Lucas, vamos a tener que pedirle prestado sus lentes de color amarillo, como también mi corbata, para poder ver a Jesús como Él lo vio, para poder contemplar al escritor y al escrito de acuerdo a su propia identidad. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y con estos lentes que nos van a dar un color para ver la realidad, así también nosotros vamos hoy, gracias a Lucas, a adentrarnos en una perspectiva mayor, en una cámara diferente, donde podamos contemplar mejor el Evangelio, o no mejor, sino más completo el Evangelio, que ya tenemos 2 partes y ahora estamos con la tercera. Pues bien, Lucas era un médico, un hombre de cultura, un hombre preparado, un hombre que había estudiado, un hombre que conoce bien el griego. No así Marcos. Lucas es un literato fino.
No es como Marcos, que Marcos escribió ¿por qué? Porque escribió. Y lo que salió, sin ninguna lógica, a veces sin orden, a veces sin cuidar la gramática, la relación de los verbos. Lucas no. Lucas es fino. Lucas sabe escribir y sabe escribir muy bien. Y el griego que usa no es el griego común y corriente del pueblo. Es un griego de gente de estudio, de preparación, de formación, llamémosle universitaria. Y además con sus frecuentes viajes, porque va a acompañar a Pablo en muchas direcciones, él se va a seguir capacitando y formando en esa visión amplia, universal, de que Dios es el creador de cielos y tierra y tiene un plan, no solamente con su pueblo, sino a través de su pueblo para toda la humanidad. Lucas, pues, tiene esa mentalidad abierta, pero atención. No por eso pierde el lugar que tiene Jerusalén para todo judío. Y yo creo que sobre todo para aquellos que viven en el exilio fuera de Palestina, Jerusalén es Jerusalén. Y el Evangelio de Lucas va a comenzar en Jerusalén y el Evangelio de Lucas va a terminar en Jerusalén. Porque no se puede olvidar un judío de Jerusalén. Aun cuando esté exiliado sentado junto a los ríos de Babilonia, llorando, acordándose de Sión, no se puede olvidar de Jerusalén. Y dice, que se pegue mi lengua al paladar y que se paralice mi mano derecha, si no me acuerdo de ti, Jerusalén. Lucas hereda todo eso. Y por eso su evangelio comienza en Jerusalén, que es el centro de explosión. Perdón por la comparación, pero tenemos que hacerla. Para Marcos todo comienza en Galilea. La Galilea de los gentiles, la tierra de los pecadores. Es allí donde va a aparecer la luz. Pero para Lucas no, es en el centro escogido por Dios. La ciudad de David es allí el centro. Es el núcleo, el Big Bang, de donde va a manifestarse todas estas constelaciones tan hermosas que van a formar el firmamento religioso del Evangelio de San Lucas. Pues bien, Lucas entonces es una persona preparada, pero hay que ir más al fondo. Lucas es un hombre bueno. Lucas es un hombre misericordioso. Todo lo ve bien. Nunca juzga a los demás. Nunca condena a nadie. Solamente voy a dar 2 ejemplos. Cuando en los relatos de los sinópticos se nos dice que los discípulos se duermen en Getsemaní porque sus ojos estaban cargados, San Lucas dice, se durmieron de la tristeza que tenían. Estaban tan tristes de lo que Jesús estaba viviendo que se durmieron. ¿Quién de ustedes se ha dormido de tristeza? Por lo menos yo, cuando estoy triste, yo no me duermo, no puedo dormir. Pero para Lucas, ¿por qué Lucas se le duermen a Jesús en Getsemaní? Porque estaban muy tristes. Y luego después, cuando se habla de la resurrección de Jesús y vienen las mujeres a hablar y a dar testimonio y los discípulos de Emaús, y los discípulos no creen, o sea, Mateo y Marcos hacen quedar mal a los apóstoles. Lucas no. Dice, ¿saben por qué no creían? Estaban tan alegres que no creían. Por la alegría que tenían, no creían que Jesús había resucitado. ¡Qué contradicción! Estaban tan alegres de que Jesús había resucitado que no creían en la resurrección de Jesús. Así es Lucas. Así es Lucas de misericordioso. Siempre excusa, nunca condena. Y no puedo no hacer una aplicación a mi vida y a la tuya. ¿Tú cómo eres? ¿Tú sabes excusar? ¿Tú condenas? ¿Tú siempre encuentras una disculpa para aquellos que se duermen o aquellos que no creen? ¿O los condenas? ¿Cómo eres? Lucas era misericordioso, demasiado misericordioso y siempre disculpa. Nunca condena. Vamos a otro elemento fundamental de la persona y de la historia de San Lucas. San Lucas, lo más probable,
es que nunca conoció a Jesús de carne y hueso, que nunca lo escuchó directamente, que nunca lo siguió siquiera como Marcos, que por ahí andaba de metiche en Getsemaní. Mucho menos fue uno de los 12 como Mateo. Lucas no conoció a Jesús de carne y hueso. Entonces, ¿cómo es que logra hacer una pintura y una radiografía de Jesús tan asombrosa, maravillosa y atractiva? ¿Es posible que tú hables así y describas así a una persona que nunca has visto, que nunca has conocido? Hay un músico mexicano que se llama Agustín Lara, que escribió muchas canciones de la parte sur de España, de Granada, Valencia y otras ciudades del sur de España. Nunca fue a España. Y sin embargo logró hacer con poesía una maravillosa descripción de esas ciudades. Un poco tomando esa comparación, Lucas también logró hacer lo mismo. ¿Qué hizo? Dice que fue a investigar diligentemente con los testigos originales. Fue a platicar con aquellos que habían estado con Jesús, vivido con Jesús, aquellos que habían bebido y comido con Jesús, aquellos que fueron sus testigos, sus amigos más cercanos. Dicen que incluso fue a entrevistar a María, la madre de Jesús, para preguntarle cómo había sido la encarnación, cómo había sido el nacimiento de Jesús, cómo había sido los primeros años de Jesús cuando tenía 12 años y se perdió en el templo. Y que María le dijo todo eso a Lucas, que después lo plasmó en su escrito. Yo solamente repito lo que unos dicen sin comprometerme ni a favor ni en contra de esta opinión. Lo que sí nos dice San Lucas es que él investigó diligentemente, o sea, con mucho cuidado, y además dice, para escribir con mucho orden. Escribirlo con orden. Aquí sí me parece un poquito irónico Lucas, porque para mí atrás está diciendo, yo no les voy a escribir como Marcos, que no tiene ningún orden, ninguna lógica, que revuelve la geografía, que no tiene sentido de la cronología. Yo sí, yo voy a ser ordenado. Bueno, cada quien tiene su estilo. Y Marcos tenía su estilo de orden, el desorden. Como a veces mis hijos, que yo les digo, ordena tu cuarto, está ordenado. ¿Cómo que va a estar ordenado? Si mira cómo está. Para mí está ordenado. Para Marcos su evangelio estaba ordenado. Pero Lucas va a tener un orden diferente, más con una mentalidad adulta, dijéramos así, de lo que es el orden. Y fíjense nomás a quién, esto yo lo voy a ver después, pero de una vez lo anuncio. ¿A quién escribe? A Teófilo. Teófilo es un personaje ficticio sin duda. Theos, Fileo, el verbo, el amigo de Dios, para que conozcas la solidez de la doctrina. Pero eso lo dejamos para el siguiente apartado. Ahorita estamos nada más con el evangelista Lucas, que no conoció a Jesús. Entonces, ¿cómo lo conoció? Dos fuentes de conocimiento. Una, Pablo. Conoció al Jesús de Pablo, al Jesús que Pablo predicaba, al Jesús Salvador y Señor, al Jesús que encontró a Pablo en el camino de Damasco, al Jesús que le dio una misión a San Pablo. Y Lucas bebió directamente de la copa de San Pablo para conocer a Jesús. Y de ahí viene esa visión tan hermosa que tiene San Lucas sobre Jesús, porque la aprendió directamente del mismo San Pablo. Segunda fuente, la más hermosa, la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le reveló en el corazón a Lucas quién era Jesús, cuál era la misión de Jesús y por qué era Jesús. Pablo y Espíritu Santo y Pablo fueron las fuentes donde Lucas bebió para poder conocer a Jesús y después en su escrito transmitirnos eso que él había experimentado, vivido, eso que el Espíritu Santo le había revelado.
Y aquí vale la pena que yo te haga una pregunta, casi un desafío. Y también me la hago a mí mismo. Mucha gente me ha dicho, cómo me hubiera gustado vivir hace 2000 años, allá en los tiempos de Jesús, y haber conocido a Jesús directamente. Yo nunca he dicho eso. Porque también Herodes y Pilatos conocieron a Jesús. También los fariseos conocieron directamente a Jesús. También el joven rico estuvo con Jesús y dialogó con Jesús. Lo más importante no es conocer al Jesús de carne y hueso. Lo voy a decir de una fórmula un poquito ya tradicional. Lo más importante no es conocer al Jesús histórico. Muchos lo conocieron y no lo aceptaron. Sobre todo sus compatriotas lo rechazaron. Lo más importante es conocer al Jesús transmitido por la iglesia. Porque Pablo dice en 1 Corintios 15:3, yo le transmití a ustedes lo que a mi vez recibí. Entonces Pablo está transmitiendo al Jesús de la iglesia también. Al Jesús de la fe, al Jesús vivido por la iglesia primitiva. Y eso se le hereda también a Lucas, y Lucas conoce al Jesús que la iglesia primitiva vivía. Y esto le da un plus enorme, una dimensión que agiganta la estatura de Jesús, que no es el Jesús histórico de carne y hueso que yo puedo tocar, es el Jesús que mis hermanos, la tradición, me están entregando. Y segundo, todavía más importante, es el Jesús revelado por el Espíritu Santo, que te revela, aunque esta es una idea de Juan, te revela la verdad completa. Pero sí, ciertamente, el Evangelio de Lucas, lo vamos a ver después, es el Evangelio del Espíritu Santo. Porque Lucas tiene la experiencia de lo que hace el Espíritu Santo, que revela quién es Jesús, te muestra quién es Jesús. Ese Jesús que estaba lleno de Espíritu Santo, porque dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Y ese Jesús ungido por el Espíritu Santo promete Espíritu Santo. Y no se alejen de Jerusalén, porque recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Eso es Lucas. Aquel que recibe el Jesús a través de Pablo, pero Pablo a través de la iglesia. O sea, es la iglesia, la fe de la iglesia la que le llega a Lucas, y la revelación del Espíritu Santo. Lucas no pertenece al grupo de los 12, pero pertenece al grupo de los que reciben la revelación y la luz del Espíritu Santo. Pertenece al grupo que hereda la visión de fe de la iglesia, que le revela a Pablo, y Pablo a su vez transmite lo que recibió de los otros antepasados. Este es San Lucas, el médico querido, el que acompañó a Pablo, el que fue su médico de cabecera y también su compañero de prisión. Porque cuando Pablo estaba en la cárcel y se sentía solo, ¿saben qué hacía? Mandaba a llamar a sus amigos. Yo no quisiera ser muy amigo de Pablo. Sobre todo que dice, vénganse a la cárcel conmigo. Pero Lucas sí se iba. Lucas iba a la cárcel y estaba en la cárcel. ¿Y qué hacía en la cárcel con Pablo? Nada. Solo lo acompañaba. Solo lo acompañaba. Y es que a veces no necesitamos nada. Solo necesitamos la compañía, la presencia. A veces no necesitamos consejos. Solo tu presencia es más elocuente que lo que me puedas decir. Acompañar al prisionero. Estar con él. Estar detrás de las rejas con él. Aquí estoy. No te dejo solo. Yo también sufro y comparto tu dolor y tu sufrimiento. Y no te digo nada porque no nada necesitas. Simplemente aquí estoy. Un día Pablo, al final de la vida, dice, todos me han abandonado, todos me han abandonado.
No se quedó uno conmigo. Tuvieron vergüenza de mí, me dejaron solo en la cárcel, nadie me trajo siquiera un cobertor. Todos me han abandonado. Solo tengo a Lucas. Ese es Lucas, el único que es fiel a la amistad de Pablo. Pablo fue su maestro, sí, pero fue su amigo, fue su compañero. Y con él vivió esa experiencia. Bien, con esto terminamos esta primera parte, que es el perfil de quién es Lucas. Porque la obra de Lucas, su evangelio, va a ser fruto de su personalidad, de quién es él. Y el escrito es fruto del escritor. Y se va a proyectar todo esto de Lucas, sobre todo la acción del Espíritu Santo, se va a proyectar en los 24 capítulos del Evangelio de San Lucas. Así que preparémonos en esta bella bendición que el Sembrador y Escuela San Andrés les estamos ofreciendo. El ministerio del Sembrador, que estamos unidos ahora con la Escuela San Andrés, síganos en las redes sociales, síganos en todas las proyecciones, porque hay un rico alimento. Y vamos a continuar después. El escrito de Lucas y el Jesús de Lucas. Prepárense, y aunque no se preparen, Dios los va a preparar. Amén.